Estamos con las doctoras Saraí Emilia Hernández Ortiz e Ingrid Rubí Aguirre González, quienes trabajan en el sistema de enseñanza abierta y acaba de publicarse un libro interesante sobre la temática de educación superior y sus procesos. Y a mí en lo particular, bueno, independientemente de que trae artículos interesantes, me llamó la atención por el hecho de que es una especie de repaso de una parte de la historia de la educación virtual en la Universidad Veracruzana. En ese sentido, es una recopilación puntual de 18 años de experiencias educativas virtuales del área de formación y elección libre en la Universidad Veracruzana. Este interés indiscutiblemente es porque ellas vivieron todo ese proceso, pero además quiero destacar que es importante porque luego parte de la historia que hay en la universidad se pierde de una u otra manera, y qué mejor que el testimonio de dos de las figuras que participaron en ella, pues hayan rescatado en este artículo, en este libro, lo que es una parte de la historia, como he dicho, de esta área de formación y elección libre con experiencias educativas virtuales. ¿Qué podemos esperar de este texto, doctora Ingrid Rubí? Bien, muchas gracias, maestro Rodolfo. Agradecemos mucho la oportunidad para poder compartir un poco sobre esta experiencia. Este capítulo, como bien lo menciona usted, describe 18 años de experiencia en el diseño y operación de experiencias educativas virtuales en la Universidad Veracruzana. Es una reseña realmente de todo lo que se realizó durante estos años, en donde se describe a grandes rasgos cuántos estudiantes se atendieron, cuál fue el proceso de diseño de experiencias educativas, cuántos facilitadores participaron, cómo se brindó atención a los estudiantes a través de todo un modelo que estuvo operando durante muchos años en la hoy extinta Universidad Veracruzana Virtual. Hay una cosa que me interesa mucho preguntarles a ustedes, sobre todo porque creo que es el eje principal de toda esta temática de la educación virtual, y ustedes lo abordan en cierto modo, consistente en la metodología, que incluso por ahí citan ustedes una misma fuente de origen de este tipo de educación cuando hablan de la Open University, que de hecho es una institución que ahora sigue en boga en cuestión de virtualidad. Pero a mí me gustaría mucho, por ejemplo, preguntarle a la doctora Saraí, ¿cómo es la experiencia ya centrada en el estudiante que ustedes desarrollaron en este proyecto de tan largos años? Gracias, maestro. Igual que comentaba la maestra Ingrid, pues muchas gracias por la oportunidad de rememorar un poco qué fue todo lo que se vivió a lo largo de esos años en que estuvo vigente no solo la Universidad Veracruzana Virtual, porque esta se derogó antes de que se dejaran de ofertar estas experiencias educativas, sino pues contar un poco cómo fue esta atención. Como bien menciona, sí, uno de los modelos iniciales o a partir de lo que se empieza a trabajar la educación en línea en México es considerando lo de la Open University y también la Universidad Abierta de España, ¿sí? El asunto es que acá se trabaja de otra forma, o sea, en estas universidades se empezó a trabajar más bien con modelos a distancia, modelos a través de correos electrónicos aún antes de empezar a usar medios electrónicos. La Universidad Veracruzana Virtual surge en 2003 ya con modelos y ya con plataformas educativas y se centra en el estudiante específicamente cuando hablamos de la atención a usuarios. Es muy importante recalcar que hasta el momento en la Universidad Veracruzana la Universidad Veracruzana Virtual fue el único espacio que tuvo los centros de atención a estudiantes, en los cuales se trabajaba con el estudiante desde antes de su acceso a la educación virtual. Es decir, el estudiante nos contactaba para recibir información acerca del modelo, se le compartía esta información aunado a lo que ya se tenía publicado, se les explicaba cualquier tipo de duda, se les acompañaba durante el proceso de inscripción, que cuando inician estas experiencias educativas virtuales
aún no trabajábamos con la IL, entonces casi todo se hacía a través de correo electrónico, teléfono, chat. Entonces se hacen todos estos procesos, se acompañaba al estudiante durante el proceso de inscripción, se le acompañaba una vez que el alumno estaba inscrito y incluso después, al terminar la experiencia educativa, se le daba también un seguimiento. Todo este seguimiento se daba a través de medios electrónicos y había una constante comunicación con el estudiante. Ese modelo de atención a los estudiantes actualmente en la Universidad Veracruzana solamente se lleva a cabo en las licenciaturas de Educación Artística y de de enseñanza del inglés, ambas en modalidad virtual. Como tal, estas dos licenciaturas toman este modelo y lo implementan en su forma de trabajo. En el resto sí hay unas diferencias, pero esta fue como el parteaguas de una forma de trabajo en educación virtual en la Universidad Veracruzana de manera integral, que abarcaba desde que el estudiante está interesado, todo el proceso del estudiante, todo el proceso de creación del diseño instruccional, la implementación y una posterior evaluación. Y se volvía cíclico porque se volvía a empezar y los estudiantes podían cursar una o más experiencias educativas, considerando que ellos deben de cubrir 22 créditos de AFEL. Entonces cursaban con nosotros en al menos 2 experiencias educativas y algunos hasta 3 o 4, dependiendo de los créditos que les otorgaran cada experiencia educativa. Esto, después de revisar el texto, me doy cuenta de que hay estadísticas, o sea, no es únicamente una cuestión de revisión así por arriba y muy general, sino que aborda muchos datos duros. Por ejemplo, ¿qué de lo notable que lograron en datos duros nos podrían comentar ustedes en estos 18 años? La cantidad de estudiantes que logramos atender rebasa los 44,000. Es importante destacar que iniciamos atendiendo alrededor de 90 estudiantes, porque esto fue una oferta limitada la primera vez que lo sacamos. Se trabajó solamente con una experiencia educativa y con técnicamente una sección por región y no se ofertó para Jalapa, porque el objetivo de estas experiencias educativas era atender a FEL en las regiones. Estamos hablando de que en 2007 no había oferta casi de AFEL en las regiones. Entonces, tratando de salvaguardar la escolaridad de los estudiantes, se empiezan a ofertar estas experiencias educativas y para 2009 ya teníamos 3 experiencias educativas virtuales con alrededor de 7-8 secciones. Entonces creció exponencialmente de tal forma en que anualmente atendíamos casi 4,000 estudiantes. Empezamos atendiendo 90 estudiantes en un año y empezamos a crecer exponencialmente y la demanda crecía. O sea, nosotros podíamos ofertar esos 3,000 lugares al año y aún así había muchos estudiantes que se quedaban esperando una inscripción. Es muy destacable que sobre todo ayudaba a muchos estudiantes que se encontraban en su último semestre y necesitaban cubrir 1 o 2 créditos y ya no estaban, incluso en ocasiones ya estaban fuera de la ciudad, solo necesitaban cubrir esos créditos y estas experiencias les permitían no afectar su escolaridad. Una de las cosas importantes de este tipo de modalidades es el soporte, que está como un mecanismo ahí, sobre todo manteniendo a que los cursos se mantengan siempre óptimos en cuanto a lo que se ofrece y en cuanto a las interacciones que se dan en los mismos. Y se dice que parte de ello se basa en el diseño instruccional. ¿Qué nos podrían decir del diseño instruccional en cuanto a la planificación y la garantía que significó ese modelo de diseño instruccional para que esos modelos, esos cursos se mantuvieran en buen nivel de calidad, doctora? Ok, bueno, sí vale mencionar que cuando se inicia con todo este proceso, cuando aún era parte de la Universidad Veracruzana Virtual la oferta de estas experiencias educativas, el modelo instruccional se basó en una guía de diseño de cursos en línea que se desarrolló precisamente al interior de la Universidad Veracruzana Virtual, y a través de este modelo, que es el modelo ADI,
que es un modelo de diseño instruccional muy sencillo y muy conocido por muchos. Es como se estuvo operando, diseñando las experiencias educativas, y bajo ese mismo modelo se estuvo haciendo este proceso cíclico que mencionaba la doctora Saraí. ¿Por qué? Porque primero se hacía un análisis de la población a la cual iba dirigido el curso que se iba a diseñar. En este caso, pues evidentemente nosotros ya teníamos identificadas las necesidades de nuestros estudiantes y ya teníamos identificado que esta necesidad pues tendría que ser cubierta a través de un curso virtual, justo porque no había suficiente oferta, ¿no? Y como se estaba operando desde la región Jalapa para todas las demás regiones, pues solamente se podría a través de la modalidad virtual. Posterior al análisis venía el desarrollo, posterior el diseño, desarrollo, la implementación y la evaluación. Para desarrollar se contó con el apoyo de expertos en contenidos. Estos expertos en contenido eran docentes de la misma universidad que a través de un proceso implementado incluso a nivel institucional, que para poder crear una experiencia educativa o diseñarla, pues primero hay que elaborar un formato que tiene que ver con el programa de la experiencia educativa. Ahí mismo se implementan todos los objetivos o competencias que va a lograr el estudiante, los ejes heurísticos, axiológicos y teóricos que va a abordar, y a su vez se hacía también el desarrollo de estos contenidos. No nada más era, por un lado, el diseño del instrumento institucional, sino que además tenía que ver con el desarrollo de los contenidos. Y este desarrollo de contenidos estaba acompañado evidentemente de expertos en diseño instruccional, diseño gráfico, todo un equipo multidisciplinario que colaboraba de forma constante y continua para poder generar un producto final, que en este caso era el curso que se colocaba en la plataforma institucional, en este caso Eminus, y previo a la disponibilidad de los estudiantes se hacía una valoración. Nosotros en aquel momento le llamábamos como pilotaje, para verificar la funcionalidad, el acceso a todos los materiales, enlaces, etc. Este proceso, una vez que se aplicaba o se implementaba el curso, que ya había estudiantes inscritos, etc., al finalizar la implementación se proporcionaba una pequeña encuesta para conocer cómo había funcionado el curso, y al mismo tiempo los facilitadores, que es una figura importantísima que figura dentro de los cursos o la operación de los cursos virtuales, es el facilitador o docente que va acompañando al estudiante, independientemente del acompañamiento que describió la doctora Saraí, que es un acompañamiento académico-administrativo. El estudiante tenía también el acompañamiento de un facilitador experto en los contenidos, y estos facilitadores eran quienes nos proporcionaban observaciones respecto a contenidos o alguna situación que hubiese tenido, alguna situación técnica respecto a la operación del curso. Lo que el estudiante compartía al final de cursar dentro de esta encuesta, y lo que el facilitador nos compartía, eran insumos que nosotros dentro de diseño instruccional tomábamos en consideración para hacer actualizaciones de los cursos, de tal manera que cada periodo escolar que se estaba ofertando este material, los estudiantes recibían cursos actualizados efectivamente cada periodo escolar. Bien, hay una cosa que yo sí quisiera comentarles, porque yo participé de la experiencia de ser facilitador. A mí lo que me llamó la atención, y ya después, finalmente, que analicé en ese sentido las experiencias que yo tuve la oportunidad de dar, es la estructura pedagógica, aunque haya la cuestión de que si es pedagógica o eutagógica o andragógica, pero que en un momento dado se planteó en la manera como se aportó la idea de cómo iban a hacer las tareas los jóvenes. Yo veo, por ejemplo, creo que la ética contemporánea es pionera en ese sentido. Es un modelo diseñado incluso por el maestro ya fallecido Sergio Galicia. Yo veo ahí una incipiente aportación en lo que ahora se considera el diseño universal del aprendizaje.
O sea, esa manera de habituar a los muchachos que no es únicamente el texto, no es únicamente el ensayo, no es únicamente el foro, sino que hay otros medios, y en ese sentido es un soporte muy interesante que me obliga a mí a pensar que hay muchas cosas todavía que rescatar de lo que se hizo, aparte de las reseñas así estadísticas, en cuanto a los procesos pedagógicos, y que nos situaría incluso a nivel de otras experiencias virtuales aquí en México, como la de Guadalajara, que hicieron mucha investigación desde el principio. Creo que por ahí es una ruta que ustedes están abriendo para que, yo no sé si van a seguir en esta misma línea, pero es importantísimo que se rescate. ¿Qué pueden decir? Pues sí, justamente el modelo que se tuvo para el diseño y al mismo tiempo para la operación de los cursos, a nosotros nos deja la posibilidad para continuar pues describiendo qué resultados se obtuvieron. Como bien menciona, Ética Contemporánea es una experiencia educativa que en alguno de sus momentos era una experiencia bastante larga, tenía muchas actividades, pero justamente cuando se hizo la revisión de las observaciones tanto de facilitadores como estudiantes, y además se operaba a 15 semanas, que era el periodo semestral, y hubo por necesidad justamente de ampliar la oferta en periodos intersemestrales, se hizo una modificación de esta experiencia educativa para ofertarla en periodo intersemestral, que equivale a 4 semanas. Y al revisar la cantidad de actividades que tenía, pero la distribución de contenidos era dosificado. En todas las experiencias educativas los contenidos eran dosificados y se buscaba diversificar también el tipo de productos que los estudiantes iban a desarrollar para que no cayéramos en estas estrategias de aprendizaje, pues las que conocemos, ¿no? El ensayo, el cuestionario, el examen incluso, y dadas las características que tiene el área de formación de elección libre, más allá de dar formación integral a los estudiantes en temáticas diversas a su propia disciplina, lo que se buscaba también era pues diversificar estas estrategias para que los estudiantes respondieran de una mejor manera, integrando otro tipo de saberes que incluso recuperaban por ejemplo, para diseñar un video o elaborar un video como producto de aprendizaje, y ahí retomaban saberes de otras experiencias educativas del área de formación básica general, por ejemplo, ¿no? Computación básica en su momento. O también se les evaluaban algunos elementos de escritura, etcétera. Eran muy diversas y eso consideramos que es parte de lo que mantuvo con mucho éxito, por decirlo de alguna manera, la demanda de estas experiencias educativas. Entonces, considero que sí es un tema que vamos a seguir trabajando porque es importante que se visibilice y que se cuente la historia de lo que fue la Universidad Veracruzana virtual y sobre todo la operación de experiencias educativas virtuales que en este momento en la universidad se está trabajando, y que vale destacar que se está utilizando el mismo modelo que se utilizó hace más de 20 años. Nosotros estamos haciendo mención de 18 años únicamente porque justo ya tiene 2 años y medio que se terminó este trabajo dentro de la Universidad Veracruzana y específicamente en el sistema de enseñanza abierta. Por razones que, pues ya no sé si quiere uno recordar, pero esta labor era bastante exitosa, yo lo siento así, y es increíble que la universidad tome a veces decisiones en ese sentido, como por ejemplo para mí, y voy a cometer un sacrilegio, el hecho de que se ajuste el tiempo de los cursos virtuales al tiempo de los cursos escolarizados es una aberración, porque qué bueno que ustedes tuvieron la experiencia de los cursos intersemestrales, porque ahí ya se ajusta una idea de que en menor tiempo se puede desarrollar toda una temática y aprender de tal forma que en no más de 4 semanas ya tienen resuelto la salida de esos muchachos con capacitaciones en las temáticas que abordan. En ese sentido también es importantísimo, saben, que hacer investigación, porque uno de los graves problemas que tiene la universidad actualmente es que seguimos con los tiempos larguísimos, ¿no? El mismo SEA acortó ya los tiempos desde hace mucho tiempo, pero el escolarizado sigue como que
lo tengo que hacer en 45 horas, por cuestiones laborales incluso o de otro tipo, pero eso es importantísimo que en un momento dado, si investigan al respecto, se busque los tiempos adecuados, ajustados a los créditos que corresponden a una modalidad como esta, y que no sea a futuro significaría un cambio de cómo la universidad concibe realmente, de qué manera cada modalidad tiene diferentes maneras de ejercer sus tiempos. Usted, doctora, ¿cómo ve desde la perspectiva? Actualmente cursó un doctorado, creo, en ambientes de aprendizaje, algo así. Sistemas y ambientes educativos. En ese sentido, o sea, el prorrateo del tiempo, o sea, sobre todo en cursos virtuales. Depende mucho del contenido, ¿sí?, y del diseño. O sea, hay que considerar que dependiendo el diseño del curso y la temporalidad del curso surge a partir del objetivo y del contenido. Yo no puedo determinar si un curso va a tardar, voy a dar un curso rápido de 2 semanas cuando el contenido a lo mejor necesita por la profundidad que sean 6 semanas o 15 semanas, ¿sí? En el caso de la modalidad virtual, cuando se hace un diseño instruccional y se genera un curso, no sé, a 15 semanas, pudiera ser que el estudiante lo desarrollara en menos tiempo, pero en sí el objetivo del curso es a esas 15 semanas o a esas 6 semanas, o dependiendo de lo que dicte el modelo, ¿sí? Porque al final de cuentas también hay que considerar para quién se está diseñando. Si la universidad, en el caso particular de la Universidad Veracruzana, sus periodos escolares son de 15 semanas los semestrales y de 4 semanas los intersemestrales, entonces el diseño de los cursos se apega a eso. Hay otro tipo de cursos en la Universidad Veracruzana, por ejemplo, actualmente el de bienestar estudiantil, que ese sí les permite que lo desarrollen ellos, es un curso de 1 mes y lo pueden desarrollar en 1 semana, pero aún así el número de créditos se registra en la temporalidad marcada por el sistema. O sea, el hecho de que la educación virtual tenga ciertas prerrogativas que nos permitan a nosotros ser flexibles con el tiempo, no quiere decir que tengamos que salirnos de ciertas normativas que sí nos marcan las instituciones. A lo mejor uno puede decir, no, bueno, pero es que la universidad tiene que modificarse. Sí, por supuesto, estaríamos hablando de la universidad 4.0 y entonces de lo que esto conlleva, la flexibilidad de los currículums y de todo lo que se está gestando a partir de la actualidad y de la inteligencia artificial y de las tecnologías. Pero normativamente hay un desfase entre lo que pasa en los sistemas institucionales y la forma a lo mejor en que se implementan los contenidos, y creo que es necesario que haya esa comunicación, o sea, que exista esa flexibilidad. Por eso creo que la universidad no es tan inflexible en ese sentido, porque si fuera tan inflexible no existirían los cursos intersemestrales, que les dan la posibilidad a los chicos de cubrir una materia de 15 semanas en 4 semanas. Eso creo que es una ventaja, y los cursos en línea dependerá del objetivo. O sea, el hecho de desarrollar un curso, a lo mejor que digamos para FEL, que puede darse en 1 semana, o los MOOCs, que también tienen una temporalidad a lo mejor de 2 meses y yo puedo entrar y hacerlo en 1 mes, pero al final si se va a hacer un registro académico probablemente se haga hasta que se termine la temporalidad real. O sea, creo que ahí podríamos debatir horas durante a lo mejor lo que nos parece mejor o peor, pero sí tenemos que ser conscientes de que como instituciones la normativa no siempre puede responder al 100% a lo que nosotros consideramos nuestras necesidades de flexibilidad. Y creo que ahí también nosotros como académicos o incluso como estudiantes tenemos que considerar que la normativa es la base del funcionamiento de estas instituciones. Bien, pues en ese sentido, yo ayer estaba reflexionando sobre esa temática de las dinámicas y de la normativa y todo eso, porque
implica también investigar, desde mi punto de vista, esas dinámicas precisamente de en cuánto tiempo un contenido se lleva dependiendo de la modalidad, porque eso implicaría, por ejemplo, revisar el sistema abierto, ¿no? Porque lo hace en 6 semanas, ¿sí? Porque es lo mismo que el escolarizado. Ahí son 2 áreas que yo pienso que implican una buena carga de investigación. ¿Qué de lo que ya se pudo hacer en cuanto a lo virtual, en el caso de ustedes por 18 años de la virtualidad, se hizo y con qué modelos pedagógicos y académicos, y que él también ha podido hacer con sus modelos académicos y pedagógicos en todo este tiempo, que como que están cerca del escolarizado, se ajustan al escolarizado, pero en realidad como que les queda una camisa muy apretada, yo pienso. En ese sentido, bueno, también sería interesantísimo que se investigue al respecto. Yo las felicito, saben que siempre les tengo mucha admiración por su esfuerzo. Pienso que pronto se volverán a hacer algunas cosas en el ámbito virtual, ya no tan formal como en un momento dado se estuvo ajustando, porque por ejemplo hay temáticas que tienen que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, que van a implicar hacer precisamente cursos de ese tipo, en los cuales la universidad finalmente va a tener que entrarle de lleno y aprovechar la experiencia de la gente que ya lo hizo, no se va a inventar cosas que tienen ya como 25 años de que están en la universidad. Yo no sé qué quieren agregar, yo recomendaría este libro, se va a presentar pronto en el Ágora y las felicito por este esfuerzo investigativo, que es lo importante. ¿Algo más que quieran agregar, doctores? Sí, a mí sí me gustaría hacer mención que es importante tomar en cuenta que la educación virtual no es para todos, que sí, efectivamente estamos reportando en este capítulo la experiencia y que nosotras de alguna manera hemos calificado como exitosa. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay ciertas características que debe cubrir un estudiante que cursa en esta modalidad y que de alguna manera son similares a las que los estudiantes del sistema de enseñanza abierta requieren, y una de ellas es tener competencias de autoaprendizaje, y más aún cuando hay un recurso o un dispositivo tecnológico de por medio. Entonces, sobre este tema sin duda la doctora Saray podría profundizar, pero creo que es importante que se tome en cuenta esto, y eso también pues vale la pena tomarlo en cuenta cuando se está haciendo el diseño del curso. Y si pensamos en un curso que va a ser operado con el acompañamiento de un facilitador, pues se diseña de una forma. Si el curso va a ser autogestivo, el diseño es diferente, y asimismo la presentación de los materiales y demás, ¿no? Entonces, que estamos hablando únicamente de estas 2 formas, ¿no? La universidad en este momento está hablando de cursos mixtos, en donde hay algunas actividades o sesiones presenciales, algunas son a través de Zoom, algunas son a través de la plataforma Eminus, y este contexto también de diversidad en cuanto a modalidades educativas, pues nos pone ante un escenario que implica pensar en distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, que ponen en juego no solo las competencias del estudiante, por supuesto, sino también las competencias del docente facilitador y obviamente el soporte tecnológico que se tiene. Y afortunadamente la institución en este momento, pues a través de la plataforma Eminus, hemos podido resolver esta parte de la virtualidad de una manera pues significativa, ¿no? Pero sí me gustaría que se considere este elemento, porque pues en datos duros también se puede tener un aproximado de cuántos estudiantes desertan bajo esta modalidad o cuántas personas nos inscribimos a un MOOC y no lo terminamos, aun cuando tengamos la posibilidad de la disponibilidad de tiempo y tener los materiales 24/7, por ejemplo, ¿no? ¿Algo que podría usted agregar respecto a lo que dice la doctora? Como bien dijo Ingrid, cada modalidad es diferente y para cada individuo también va a ser diferente. Entonces, sí es importante considerar que aunque la educación virtual llegó para favorecer el acceso a la educación, eso no quiere decir que sea la respuesta a todas las necesidades educativas. Quiere decir que se necesita un análisis profundo de cuáles son las necesidades de cada institución
y de cada población, porque al interior de las instituciones, de cada institución también hay poblaciones diversas. Entonces no es tan fácil como decir que esto funciona. Funcionó para los estudiantes que tenían una necesidad particular de cubrir créditos de AFEL y no tenían a lo mejor las condiciones para poder acceder a la educación presencial. En el caso de los estudiantes del CEA, funciona en algunos casos porque estos estudiantes no tienen posibilidades de tomar experiencias educativas de AFEL entre semana porque trabajan. Pero también tenemos el caso de los estudiantes del CEA, tienen una modalidad diferente de cursos porque ellos toman experiencias educativas por bloque. Entonces una experiencia de AFEL podía abarcarles todo el semestre, o si era intersemestral chocaba con su cuarto bloque, y eso implica que el estudiante tenga que poner más tiempo a su educación, y muchas veces eso los hacía desertar, aunque la modalidad les quedara en ciertas condiciones, en otras no tanto. Entonces sí es una temática muy interesante. Yo creo que si nos ponemos a hablar de necesidades de los estudiantes y de las poblaciones nunca terminaríamos. Y requiere mucha investigación. Hay cosas que no se investigan o se investigan en otros ámbitos, pero falta la investigación acá. Así es. Pues ya nos llevamos la media hora. Muchas gracias. No me queda más que despedirme, agradecerle a la doctora Saraí, a la doctora Ingrid, esta oportunidad de comentar de cosas interesantísimas que para mí son de importancia en la universidad. Todo lo que han platicado es de importancia, o sea, y detrás de todo, ojalá se dediquen a la investigación. Hay esa carencia, porque se hacen muchas cosas, carencia de investigación, hay mucha carencia, se hacen todavía muchas cosas al vapor, sin evaluar incluso lo que se está llevando a cabo, ¿no? La investigación, la evaluación, todo eso está sustentado en una pesquisa constante, formal, con datos que se tienen que hallar en cada modalidad para justificar el que sí y que no funciona. Eso es importante. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ay.